Hola y bienvenidas un día más a mi canal de YouTube. Para quien no me conozca, yo soy Cintia, me gusta hablar de literatura y feminismo por esta plataforma y en el vídeo de hoy me gustaría hacer un pequeño repaso por las publicaciones de 2024 en el ámbito editorial. El objetivo de este vídeo es dar un pequeño espacio a aquellos libros que han formado parte del año 2024, aquellos que se han publicado, no todos porque se publica una cantidad de libros que asusta, la verdad. ¿Cuáles he leído yo? ¿Cuáles han ganado premios? Y especialmente este vídeo viene a raíz de qué libros me han quedado a mí pendientes, que me llaman la atención. El segundo propósito es hacer una pequeña pausa y dejar de estar tan pendientes de las novedades. Obviamente, comprar novedades o leer novedades, ya sea de una biblioteca o de otra forma gratuita, es importante sobre todo cuando estamos ante autoras emergentes que están intentando conseguir un hueco, que es muy difícil, la verdad, y darles visibilidad. No estoy diciendo que no tengamos que leer novedades nunca, pero no tenemos que leer solamente novedades. Me gustaría tener un poquito en cuenta esos libros que han sido importantes para 2024 desde mi experiencia y también desde el criterio de otras personas expertas en el tema, ya sean libreros que han hecho listas de favoritos, jueces de premios, etcétera. Espero que os guste, podéis compartir en comentarios qué libros os han acompañado este año y si habéis leído alguno de los que voy a comentar a continuación. Pasamos a aquellos libros que he leído yo que se hayan publicado en 2024. Mientras los estaba recopilando, tenía la sensación de que estaba leyendo muchísimas novedades y después he hecho la cuenta y en realidad no tantas. Leo muchísima literatura contemporánea, no os confundáis, que se hayan publicado los últimos años. Pero publicados en 2024 en realidad son 8 y ahora os diré cuáles son. Y sí que hay que tener en cuenta que leo bastante, no digo que lea muchísimo, hay gente que lee más de 100 libros al año, no es mi caso por ahora, pero para que hagáis un poco la estadística, yo he leído unos 70 libros más o menos, algunos eran muy cortos, yo leo muchísima poesía, que bueno, que después hay gente que se pone un poco a la defensiva con las estadísticas, los números. De hecho, no todos los he leído en 2024 porque los 3 primeros de los que voy a hablar los he leído justamente estas últimas semanas y han sido Feybound, que es una trilogía de romantasy, digamos, que es fantasía mezclada con romance, aunque en este caso el romance está en un plano totalmente secundario y para mí ha sido lo más insignificante de toda la historia, a pesar de que me llamó la atención porque a mí me apetecía leer un poco más de romantasy en concreto. Está protagonizada por 2 hermanas que son elfas y una de ellas va a ser desterrada de su pueblo natal, entonces va a tener que sacarse las castañas del fuego ella sola y su hermana va a ir a buscarla. Y juntas van a descubrir que aquello que creían y que les habían contado no era del todo cierto. Y lo dejo así. Pero sí que os quiero hablar un poco más de los temas que se tratan en este libro porque me parece muy interesante. Se habla de organización social y también de la organización económica, es decir, es un libro que tiene muchísimo contenido político y te hace reflexionar en algunos momentos. Se habla también de los vínculos que crean y me parece muy interesante cómo se retrata también el tema del duelo, que está presente de diferentes maneras y hay pues diferentes tipos de duelo y eso me ha parecido muy interesante. Otro libro que he leído en las últimas semanas y que me hizo llorar de la emoción de encontrar tantísimo amor porque es uno de mis temas favoritos es Vanguardia es una mujer. Este es de Clara de Frutos. Es un cómic en el que nos habla de las mujeres de la generación del 27, de las sin sombrero, a partir de la historia de Concha Méndez y de su libro que fue escrito por su nieta, Voces habladas, voces armadas, si no me equivoco, que lo tengo muy pendiente. En este libro nos va a hablar de aquellos vínculos que iban forjando estas mujeres, su presencia en la época, el exilio, entonces hay muchísima historia de España, tanto de la preguerra como de la posguerra y la poca importancia que tenían estas mujeres en la historia cuando empezaron
los estudios de la generación del 27 y de las vanguardias españolas y cómo su nieta quería recuperar la figura de su abuela, que fue la primera que tuvo interés y que consideraba que fueron mucho más importantes de lo que estaban contando los demás. De verdad que creo que es un libro muy necesario. Otro libro que también he leído en enero es Lejos, de Celia San Juan. Me sorprendió tantísimo. Está publicado por Libero, que es una editorial que me encanta, es de mis favoritas de poesía. Quiero leer muchísimos libros publicados en Libero. Es una reinterpretación de la Odisea. El sujeto lírico está pasando por una relación a distancia y nos cuenta un poco esos procesos, esas inseguridades, cómo se distancian o cómo se mantienen unidas las dos personas. Saca muchísimas comparaciones con la historia de Odiseo y Penélope y me pareció muy interesante. Hay versos que son sublimes, de verdad. Un libro publicado en 2024 que me encantó y que ya he comentado por aquí es Materna, de Lara Cotto. Por no extenderme mucho, es una distopía en la que nos presenta una sociedad un poco posapocalíptica, en el que el cambio climático ha cogido muchísima fuerza, está muy avanzado y de hecho hay zonas que no son habitables. Entonces lo que estamos viendo por una parte es todo el proceso de investigación para intentar que se puedan repoblar y volver a hacer habitables algunas zonas, y por otra cómo mantener la población. Y este es en realidad el punto más importante de la novela, porque es lo que nos muestra la protagonista sobre todo. Por otra parte, leí Visceral, de María Fernanda Ampuero, y lo mejor de este libro para mí fue ver la presentación, porque fue uno de los momentos más bonitos de mi 2024. Es un libro autobiográfico en el que nos cuenta un poco su relación con Ecuador, Guayaquil en concreto, su madre, también las experiencias en España, y bueno, tiene la escritura tan característica de María Fernanda Ampuero, que es muy recomendable. A pesar de no ser mi libro favorito, se disfruta muchísimo leyéndolo. Un libro que no me gustó, pero que se publicó y leí en 2024 fue Nombre Muerto, de Benjamín Santiago Montiel. Es un poemario en el que cuenta su experiencia como chico trans, su proceso de transición, que esa parte me parece bien, siempre me parece muy necesario dar visibilidad a estas experiencias, pero no me pareció un poemario, no había elementos líricos, no era poesía, entonces no lo disfruté para eso. A pesar de tener ideas interesantes, como poemario no me parece que funcione bien. Lo que ellos dicen, o nada, de Annie Ernaux, me fascinó. Lo disfruté muchísimo leyéndolo, me sentí muy identificada con la experiencia que comenta, en este caso Ernaux, que es una novela sobre su adolescencia, cuando empieza a sentir deseo y sobre todo cuando empieza a estar interesada en que los demás la deseen. Es todo este proceso de querer gustar a los hombres, cómo esto pues le afecta de alguna forma, cómo configura su feminidad, sus primeras relaciones sexuales, también su relación con las notas, con la escolarización, la relación con sus padres. Es una novela muy interesante basada en su propia experiencia. Se publicó este año por Cabaret Voltaire en España, pero es una de sus primeras novelas. Y por último, he leído también 80.000 soldados de terracota, de Maribel Andrés Llamero, que es otro poemario y es, creo que, mi poemario favorito de 2024 que haya leído. En él nos cuenta su duelo que estuvo atravesando por la pérdida de su padre, los últimos momentos con él, cómo afectaba la enfermedad y también los primeros momentos tras perderlo. Lo he dicho alguna que otra vez, yo creo, es un poemario ejemplar. Es un poemario modelo sobre cómo funciona la poesía contemporánea. Este sí, me encantó, es obviamente un 1000 de 10 y espero que alguien más lo lea, lo disfrute, porque es de esos libros que podrían ser perfectamente canónicos. Puedo estar 3 horas para tomarme un café. Vamos ya con los libros que me quedan pendientes de 2024. Y todos, seguramente haya muchísimos que se me hayan olvidado, pero también para que no se haga un vídeo eterno. Y eso sí, os agradecería muchísimo que me recomendarais más en comentarios. El libro del año ha sido La llamada, de Leila Guerriero.
No lo he podido leer, no creo que pueda leerlo este año tampoco, quizá en verano, pero no es seguro. Pero sé que es de esos libros que son imprescindibles. Sé que trata sobre Argentina y toda la represión que hubo durante la dictadura, que es un caso real de una persona en concreto, pero ha sido sobre todo valorado, aparte de la importancia temática e histórica, por la forma de escritura. Eso siempre es importante en un libro, aunque hay mucha gente que no le da la importancia que tiene por algún motivo. Otro libro que también ha sido reconocido como uno de los mejores de 2024 es La península de las casas vacías de David Uclés. Se suele definir como una novela sobre la guerra civil en clave de realismo mágico. Literalmente pone esto cuando tú buscas información sobre el libro. ¿Qué más necesitáis para querer leerlo? Me parece algo interesantísimo, la verdad. La guerra civil es el gran tema en España, es una herida que sigue abierta y que hasta que no se solucionen muchas cosas no podremos cerrar, porque esto también es algo que está siempre presente en la sociedad española. Aquí ya vamos con una autora ya bien consagrada de la actualidad, que es Mónica Ojeda. Este año ha publicado Chamanes eléctricos, ¿sí? Me parece una bizarrada. No lo he podido leer. Con Mónica Ojeda tengo sentimientos encontrados porque me parece demasiado dura, demasiado visceral, demasiado gore. Mandíbula fue toda una experiencia leerla, pero me llama muchísimo la atención, me parece una novela súper original, pero he visto muy buenas opiniones también, y es que Mónica Ojeda es una autora muy interesante, la verdad es que es muy original, muy característica y que tenemos que conocer porque es uno de los grandes nombres de la literatura del siglo XXI. De Natalia García Freire en 2024 leí Llevaste contigo el viento, pero este mismo año, en 2024, publicó La máquina de hacer pájaros. Asistí a la presentación que hizo conjuntamente con María Fernanda Ampuero y os digo que me encantó. Pero como todavía no la había leído, empecé por otra novela. Pero es que me llamó tantísimo la atención este en concreto que me gustaría leerlo, ese sí, en breve. Porque trata sobre la cultura, las raíces, también la importancia de la naturaleza y todo lo que es el ecosistema, pero esa intersección entre lo cultural y lo natural. Un ensayo que quería leer antes de que terminara 2024, pero no pudo ser y tampoco va a poder ser en enero, es Algo habremos hecho de Irene Montero. Irene Montero es mi persona favorita de la esfera pública, de la política española, del mundo entero. Adoro cómo se expresa, adoro la forma en que divulga contenidos así más políticos, los problemas sociales, las soluciones que ella propone. Me parece de verdad que es una joya y es una persona tan infravalorada en nuestro país que me da una pena y sinceramente tengo muchas ganas de leer su libro porque sé que voy a aprender muchísimo. Es una persona que tiene muchísima experiencia en este campo y que no se le ha reconocido todo el trabajo que ha hecho. Un cómic que ha triunfado en 2024, no estoy del todo segura de que se haya publicado ese año, pero creo que sí, es El cuerpo de Cristo de Bea Lema. Sé que trata el tema de la enfermedad de la madre y que es un libro que se explica de una forma bastante naif desde la visión de una niña y que de hecho el estilo es bastante infantil en ese sentido, pero trata temas muy duros y me interesa muchísimo. Y creo que es un cómic imprescindible, además lo que es el estilo más estético es también muy interesante porque mezcla el bordado con el dibujo y ha revolucionado bastante la forma de hacer cómic más tradicional, entonces es también un must, ¿no? Una necesidad. Otro libro que he visto sobre todo durante el mes de diciembre es El celo de Sabina Urraca. Con esto me refiero a que a partir del mes de diciembre me ha empezado a llamar más la atención a mí, a decir, vale, tengo que leerme este libro fijísimo porque estoy viendo muy buenas opiniones.
Habla sobre todo de la relación de una humana con su perra, el vínculo que crean y no sé mucho más, no quiero saber mucho más porque quiero sorprenderme. Y también el vínculo con animales creo que es algo que no se acaba de explorar en la literatura y que cada vez es más importante en nuestra sociedad. Una autora que leí hace un par de años con Lo que hay, Sara Torres, ha publicado este año La seducción, que es una novela en la que vemos una relación lésbica con algo de diferencia de edad, si no recuerdo mal. A mí es que el estilo de Sara Torres me encantó con Lo que hay y quiero leer todo lo que publique. También sacó un poemario hace relativamente poco, si no recuerdo mal fue en 2023 y todavía no lo he leído, que me parece que va sobre su perra también, así que tendré que leerlo este año si puedo. Un libro que me compré el día del libro y todavía tengo pendiente en casa porque se me ha pasado es El familiar de Leigh Bardugo, que es un libro de fantasía y lo que me interesó muchísimo, aparte de que me gusta la autora, es que está ambientado en España. En la España, si no recuerdo mal, del siglo XVI-XVII, no sé muy bien de qué rey, no sé hasta qué punto hay inspiración histórica real, pero me llamaba la atención por todo este tema de la imagen que tienen desde fuera de España, de la historia española, de la cultura, los estereotipos que podemos encontrar y además pasármelo bien leyéndolo porque suele tener tramas muy entretenidas, Leigh Bardugo. Y los últimos dos que voy a decir son dos poemarios publicados en Libero Editorial, que lo he mencionado antes. El primero es También nosotras guardamos piedras de Luisa Romain, que es una autora brasileña y tengo que buscar más información sobre esta autora porque por lo que he visto en la página de Libero tiene performance y tiene una producción artística bastante diferente. Están pasando cosas muy interesantes en Latinoamérica. En el siglo XX ya había cosas muy interesantes, pero que quiero conocer más lo que está pasando a nivel cultural y artístico, en este caso en Brasil. También por mi formación me interesa de verdad mucho. Así que voy a investigar más sobre esta autora en concreto. Y el último es Devoro algo muerto. Tiene 3 M's de Lorena Aviña. Y si no recuerdo mal, creo que tiene que ver con algo de TCA. Ahora sí, esto es todo. Espero que os haya parecido interesante y que me contéis si vosotras estáis muy pendientes de las novedades, si solo leéis clásicos o libros que se han dejado reposar un poquito y ya no tienen toda esa atención y por lo tanto nos podemos fiar más de los criterios, porque yo a veces hago eso, esperar un poquito y ver qué repercusión ha tenido realmente ese libro. Y si habéis leído alguno de los libros que he comentado, cuál ha sido vuestro favorito de 2024 y cuál me recomendaríais a mí. Muchas gracias por ver el vídeo, cuidaos mucho, un beso y hasta la próxima.